Bueno, vamos a dialogar ahora con el doctor Elmer Montaña. Doctor Elmer Montaña, buenas tardes ya, 12:01. Bueno, entenderá que se nos van extendiendo las entrevistas por las características pues, de las temáticas que como por ejemplo en el caso medioambiental de la otra COP16, de lo que pasa con el medio ambiente, el arboricidio en Bochalema y de lo que está ocurriendo en la República Bolivariana de Venezuela, pues no la abordan desde la óptica esclarecedora que nosotros lo hacemos y con otra perspectiva ningún medio de comunicación o muy poquitos. Entonces, por eso nos extendemos un poco. Bienvenido a Periodismo Libre. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias, Luis Alfonso, por esta invitación. De nuevo, muy complacido de estar con usted. Bueno, todos sabemos que el doctor Elmer Montaña es un destacado jurista de la capital del Valle del Cauca, defensor de derechos humanos, investigador social. Se desempeñó también como fiscal, hace parte del colectivo por la Unidad Popular en la ciudad de Cali y participa de una entidad de veeduría de control ciudadano. Y precisamente sobre su ejercicio de control ciudadano, pues queremos dialogar, doctor Elmer Montaña, ¿qué se ha avanzado en relación con las denuncias que se han formulado sobre usurpación de funciones por parte del alcalde Alejandro Eder en la ciudad de Cali? Bueno, Luis Alfonso, tenemos que recordar que el alcalde de Cali, Alejandro Eder, cuando estuvo en la campaña para la alcaldía, fue muy claro en señalar que él iba a cambiar no solamente las prácticas corruptas que se venían denunciando en la alcaldía de Jorge Iván Ospina, sino que iba a cambiar la dinámica relacionada con los procesos de contratación para darle una mayor transparencia a la misma. De suerte que llegó incluso a escribir lo que él denominó un libro blanco, en el que se dio a la tarea de consignar lo que consideró las irregularidades y las prácticas equivocadas y corruptas de la administración de Jorge Iván Ospina. Por supuesto que aquí hay que señalar que no fueron todos los funcionarios de la alcaldía de Ospina los que incurrieron en esas prácticas, pero lamentablemente sí hubo algunos funcionarios que lo respaldaron a él en ese tipo de actividades. Cuando se posesionó Eder, a las pocas semanas publicó ese libro blanco y, por supuesto, refrendó el compromiso de que él no iba a incurrir en lo que estaba denunciando en ese documento. Sin embargo, a las pocas semanas comenzaron a darse toda una serie de situaciones en la alcaldía que generaron preocupación. Lo primero es que el secretario de gobierno de aquel entonces, el señor Stapper, firmó un contrato por 7.226 millones de pesos, un contrato interadministrativo con un canal bogotano, el Canal 13, con TV Andina, para llevar a cabo un apoyo logístico en las actividades que requería la alcaldía de Cali. Y dijo el alcalde que habían suscrito ese contrato interadministrativo, dándole tranquilidad a los caleños cuando señaló que no se trataba de un contrato directo, y también puntualizó que ese contrato lo habían realizado con TV Andina porque en el Valle del Cauca no había un canal público. Esas dos manifestaciones del alcalde Eder nos dejaron muy preocupados porque mostraban un enorme desconocimiento de los asuntos públicos, especialmente lo que tiene que ver con la contratación pública. ¿Por qué? Porque los contratos interadministrativos son esencialmente una modalidad de contratación directa. Y en segundo lugar, porque el canal Telepacífico es un canal público. Entonces, ese argumento de que tuvieron que ir a Bogotá a contratar un canal público era absolutamente equivocado. Pero bueno, eso pasó allí, quedó como una especie de anécdota, pero después se han venido haciendo denuncias muy graves en relación con comportamientos del señor alcalde. Por ejemplo, el señor alcalde perfiló la deuda que tenía el municipio con los bancos sin tener autorización del Consejo de Cali, que es una condición, un requisito para poder llevar a cabo cualquier tipo de negociación o renegociación sobre el tema de la deuda pública.
Sin embargo, el alcalde se irrogó, se atribuyó facultades que no le competían e hizo unos acuerdos con los bancos, firmando incluso los contratos, oiga bien, Luis Alfonso, que esto es gravísimo, firmando de nuevo unos nuevos contratos de compromiso con estas entidades bancarias. Esto, por supuesto, es una violación flagrante de la ley porque el alcalde, repito, para poder hacer cualquier tipo de reestructuración de la deuda tenía que contar con el permiso del Consejo y si no contaba, pues no lo podía hacer y mucho menos podía firmar esos contratos. Por esos hechos, ya hay una investigación en la Personería de Cali contra la Secretaría de Hacienda, que por todas estas presiones, pues creo que ya renunció y se le compulsó copias al alcalde para que lo investigue la Procuraduría General de la Nación, pero yo creo que eso no va a quedar en nada. Allí, de todas maneras, Luis Alfonso, lo que sí se configuró es un delito o varios delitos. El primer delito, un delito de usurpación de función pública, y el otro delito es el delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, porque el alcalde no podía suscribir esos contratos. Y después de eso, Luis Alfonso se han venido presentando otros hechos en lo relativo con el tema de la contratación de las empresas municipales, que se ganó la licitación el señor Vélez, que es uno de los contratistas pues más privilegiados que tiene este país, muy cercano pues a la casa uribista, y se gana pues este contrato en las empresas municipales pese a todas las observaciones que concejales, veedores ciudadanos, miembros del sindicato de las empresas municipales, muchísima gente hizo sobre esa licitación. Además de esa circunstancia, el alcalde firmó otro contrato, o mejor, en una de sus secretarías comenzaron a firmar contratos de carácter interadministrativo en la misma modalidad de los contratos que firmaba Jorge Iván Ospina. Es decir, que hoy podemos decir que el alcalde Alejandro Eder está incurriendo en las mismas prácticas oscuras, nefastas, en que incurrió Jorge Iván Ospina y que utilizó para saquear sistemáticamente los recursos de la ciudad. Eso se ha denunciado, denunciamos un contrato que suscribió la alcaldía con una empresa denominada Case, Imprex, SAS, otro contrato que suscribió recientemente el DAGMA con una empresa, una corporación de Bogotá creada, Las Volandas, el año pasado, por 480 millones de pesos para que oiga bien, una entidad, Luis Alfonso, que crearon con el propósito de llevar a cabo investigación en temas marinos, submarinos, aeroespaciales, en apoyar la construcción de plataformas petroleras, en la construcción de polioductos y oleoductos, fue contratada con un nivel pues altísimo desde el punto de vista de su perfil y conocimiento, fue contratada para que le suministrara al DAGMA papas chorreadas, carne desmechada, empanadas, pan de bonos, buñuelos, lo cual es realmente absurdo. Cuando este señor director del DAGMA le preguntaron la razón por la cual había contratado una empresa calificada en temas educativos para prestar servicios de logística y suministro de este tipo de alimentos, el tipo muy descaradamente dijo que era que la alcaldía se cuidaba de contratar en cada caso a las entidades que tuvieran el mayor perfil posible. Y este fue pues otro contrato interadministrativo, otra contratación directa. Este hecho lo denunciamos, Luis Alfonso, radicamos la denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación, porque creemos, Luis Alfonso, que hay que pasar ya de la denuncia en los medios de comunicación, en las redes sociales, que la hicimos inicialmente de pronto con el propósito de advertirle a la alcaldía que estaban incurriendo en errores y que por ahí no era el camino, pero frente a las respuestas que han venido dando, no solamente respuestas agresivas y amenazadoras, sino que indican que esto hace parte ya de una política de la nueva alcaldía de seguir haciendo uso de esa contratación directa para saquear, porque en última lo que ocurre es eso, saquear los recursos de los caleños. Entonces decidimos ya interponer esas denuncias penales. A Jorge Iván Ospina lo denunciamos y a los funcionarios de la alcaldía de Cali que incurrieron en esos delitos en su oportunidad, y ahora pues no vamos a guardar silencio
frente a lo que consideramos sería una corrupción de cuello blanco. Ni más faltaba, Luis Alfonso, vuelvo y repito, la semana pasada le presentamos esa denuncia penal en la Fiscalía General de la Nación y radicamos también la denuncia ante los órganos de control para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes. Y seguramente preparándose para mostrar solo un cambio cosmético en la capital del Valle del Cauca, el alcalde Alejandro Eder se ha ido con una cantidad de funcionarios contratistas a borrar los murales en memoria de los jóvenes asesinados, desaparecidos en la brutal represión que ordenó el régimen de Iván Duque Márquez entre abril y julio del año 2021. Y se han ufanado de eso incluso en videos, afectando la memoria histórica reciente, pudiéramos decir la historia del presente de la ciudad, pero además lacerando el alma y el espíritu de tantas madres y familiares de las víctimas de esa represión. Y para completar, pues se han denunciado por parte de los gremios de vendedores ambulantes que también hay una persecución contra este gremio que es muy vasto, es decir, es muy grande en la ciudad, seguramente también preparando el terreno para evitar que se vean durante la presencia de miles y miles de personas de todo el mundo, de 160 países. Se calcula que van a venir a la COP16 entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre. ¿Cuál es su opinión en relación con estos hechos, doctor Elmer Montaña? Usted que ha ejercido pues la defensoría de muchas víctimas de la represión. Bueno, Luis Alfonso, se equivoca el alcalde si cree que borrando las paredes le va a borrar la memoria a los caleños. Los hechos que ocurrieron durante el paro nacional fueron realmente escabrosos. Hay heridas que están recientemente abiertas porque la represión de la policía durante el paro fue brutal en la ciudad de Cali. Todavía, Luis Alfonso, no tenemos la cifra exacta de las personas que fueron asesinadas por miembros de la Policía Nacional que dispararon sus armas de fuego en contra de los manifestantes, especialmente de las personas que participaban de los sitios donde habían concentraciones o bloqueos, personas que hay que señalar estaban desarmadas y que fueron objeto de disparos por parte de miembros de la Policía Nacional y por miembros del GOES. Por esos hechos, Luis Alfonso ya está siendo juzgado, óigame bien, ante la justicia ordinaria, quien fuera el director operativo de la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, el comandante del GOES y un patrullero, a quienes inicialmente les imputaron 6 homicidios y está por imputársele otros homicidios más relacionados con personas que fueron asesinadas durante esa movilización, durante ese paro nacional. Entonces, ahí hay unas heridas, hay una realidad que Eder no la puede ocultar, como tampoco podrá ocultar y nos podrá hacer olvidar, Luis Alfonso, de que Alejandro Eder fue una de las personas que salió a aplaudir a los miembros de la Policía Nacional justamente cuando los defensores de derechos humanos habíamos comenzado a denunciar abiertamente que la policía estaba disparando y estaba asesinando e hiriendo gravemente a los manifestantes. Le quiero contar esto, Luis Alfonso. Yo hablé en esa época con el señor Alejandro Eder. Le expresé mi preocupación por lo que estaba sucediendo. Como defensor de derechos humanos le pedí que se pronunciara, no para que le dijera a la fuerza pública que no cumpliera con su deber, porque él me decía, es que yo no puedo salir a decirle a la policía que no cumpla con su deber. No, la policía tiene que cumplir con sus funciones, con su misión constitucional y legal. Lo que yo le pedía a Alejandro Eder y le pedí a algunos dirigentes de la derecha de esta ciudad era que se pronunciaran diciéndole a la fuerza pública que no podían utilizar sus armas de fuego en contra de personas inermes, ni mucho menos en contra de los manifestantes que de manera pacífica, desarmados, estaban en los puntos de concentración. Esa era mi única solicitud y Alejandro Eder jamás la atendió. Todo lo contrario, lo que hizo fue salir a aplaudir lo que estaba haciendo en ese momento la policía. Lo mismo hizo el señor Cristian Garcés, lo mismo hizo el señor Arizabaleta. Todos se pusieron de acuerdo en apoyar en ese momento a quien era el ministro de Defensa,
al señor Molano y por supuesto al presidente Duque, que había tomado la decisión de permitirle a la policía que reprimiera de la manera más brutal a los manifestantes. Entonces eso Luis Alfonso, no lo va a borrar con pintura el señor alcalde. Puede lucir las paredes, las puede pintar de blanco, que eso va a quedar en la memoria, en el ADN de los caleños. Y cada vez que tengamos la oportunidad de decirlo, se lo vamos a decir. Señor Alejandro Eder, usted estuvo a favor de la represión, usted estuvo del lado de los represores, usted fue uno de los que aplaudió a la policía cuando la policía estaba disparando contra los manifestantes. Usted, por supuesto, como buena parte de la sociedad y la oligarquía caleña, es responsable por haber de alguna manera aupado a la Policía Nacional para que actuara de la manera brutal como actuó durante el paro nacional. Entonces, esas son tonterías, Luis Alfonso. La memoria se mantiene muy clara y esos recuerdos están todavía vívidos, especialmente en las víctimas y en quienes estuvimos muy relacionados con este paro y haciendo denuncias por las violaciones de derechos humanos. Es muy importante lo que usted nos decía al principio de esta entrevista, en el sentido de que es necesario pasar de las denuncias mediáticas a las denuncias oficialmente presentadas en el organismo que corresponde, que es la Fiscalía. ¿Cómo puede la ciudadanía conocedora de hechos de corrupción en la alcaldía de Cali, en la gobernación del Valle del Cauca, donde usted también ha hecho graves denuncias de corrupción, presentar esas denuncias ante en relación pues con la entidad que usted, desde el punto de vista de la sociedad, está liderando, de control y veeduría ciudadana? Esa pregunta es muy importante, Luis Alfonso, y nos permite hacerle, en primer lugar, un llamado a la ciudadanía para que la gente, los ciudadanos comunes y corrientes, asuman la labor de veedores ciudadanos tal y como lo permite la Constitución Política Colombiana. Es un Estado social de derecho, un Estado social y democrático de derecho, fundado, entre otras cosas, en la posibilidad de que el ciudadano participe activamente en los asuntos del Estado. Y una de las maneras de hacerlo, Luis Alfonso, es a través de la veeduría. Todo ciudadano, cualquier persona en este país, Luis Alfonso, en esta ciudad, es en potencia, es constitucionalmente hablando un veedor y puede ejercer control de las acciones y de las actividades del gobernante. No necesita que la personería le reconozca como ciudadano, no necesita que le reconozca la Cámara de Comercio, no necesita pedirle autorización ni permiso a nadie para ejercer ese control sobre, vuelvo y repito, las acciones y las actividades de quienes nos gobiernan. En ese orden de ideas, Luis Alfonso, si una persona llega, por ejemplo, a enterarse de un acto de corrupción, cualquiera sea el medio por el cual se enteró, inclusive a través de los medios de comunicación, y ese ciudadano se da cuenta de que este hecho al parecer no ha sido denunciado ante las autoridades respectivas, él, esa persona, el señor Pedro Antonio López, por ponerle un nombre, puede perfectamente presentar la denuncia. Le voy a poner un ejemplo, Luis Alfonso, para que la gente entienda esto. Supongamos que alguien escuchó la denuncia que nosotros hicimos en relación con el contrato que el director del DAGMA suscribió de manera irregular con una corporación en Bogotá para que le prestara logística al DAGMA y le vendiera papas chorreadas, etc. Ese ciudadano escucha la denuncia y escucha que hay un veedor ciudadano que hizo la denuncia, que incluso publicó eso en las redes sociales. Perfectamente ese veedor o ese ciudadano que escucha la denuncia puede ingresar a la página de la Fiscalía General de la Nación o a la página de la Contraloría o a la página de la Personería Municipal, que de otras cosas me está ganando mucha confianza este señor personero, y ellos tienen ahí en esas páginas un link para que los ciudadanos formulen las denuncias. Y eso es lo más sencillo del mundo, Luis Alfonso. Es decir, en ese link, mire, soy el señor fulano de tal, identificado con la cédula tal, celular tal, dirección tal. Me he dado cuenta a través de qué medio, bien sea la radio, bien sea la televisión o bien sea de manera personal, que se llevó a cabo un acto de corrupción por parte de quién, de un policía, de un guardia de tránsito,
de un funcionario de la alcaldía o de la gobernación, de un secretario, del alcalde o del gobernador, del que sea. Me enteré de que llevó a cabo este comportamiento y de acuerdo con mi entender, ese comportamiento puede ser constitutivo de un delito. Por lo tanto, señor fiscal o señor contralor o señor personero, le ruego adelante la investigación respectiva. Las personas no necesitan tener conocimientos jurídicos. Basta con que cuente los hechos. Ya le corresponderá a la fiscalía, a la contraloría o a la personería adecuar esos hechos en los códigos respectivos, bien sea en el Código Penal o en las normas disciplinarias o fiscales. El ciudadano lo que debe hacer es contar, referir los hechos de los que tenga conocimiento. Entonces, imagínese usted, Luis Alfonso, una ciudadanía empoderada, donde el ciudadano que escuche de irregularidades graves, por ejemplo, se dio cuenta que el guarda de tránsito, voy a poner un ejemplo, le estaba recibiendo dinero a un ciudadano en tal momento y pudo observar que ese personaje estaba ubicado en su motocicleta de placas tales en tal parte y que la persona que le entregó el dinero era de placas tales y estaba en tal lugar. Perfectamente puede presentar la denuncia, o que el policía tal está recibiendo plata de los traficantes que están ubicados en tal sector. La persona puede presentar perfectamente la denuncia y la fiscalía, si la denuncia, vuelvo y repito, tiene los hechos claramente detallados, porque lo importante son los hechos, no que la gente se ponga a mirar qué clase de delitos, sino los hechos. La fiscalía y los órganos de control tienen la obligación de adelantar las investigaciones respectivas. Y tenemos que llegar allá, Luis Alfonso, al punto que cada ciudadano de este país se sienta con la autoridad suficiente para ejercer control sobre quienes nos gobiernan, para ponerle la cadena al gobernante, al leviatán, al monstruo, porque si a los gobernantes les permitimos que hagan lo que les dé la gana, independientemente de lo buenos que nosotros podamos creer que son, pero si los dejamos que actúen a sus anchas, sin un control, sin una crítica, se desvían. Y no solamente se desvían, comienzan a cometer errores, comienzan a cometer abusos y podrían llegar a terminar convertidos en muchísimos casos en unos dictadores o en unos déspotas y finalmente someter a los pueblos a las peores ignominias. Y eso hay que evitarlo, repito, poniéndole la cadena al gobernante, haciéndole sentir que el gobernante gobierna para el pueblo, que es el gobernante el que le debe dar razones al pueblo y no el pueblo al gobernante. Bueno, por acá Diego Gil nos dice: Elmer Montaña debería ser el alcalde de Cali. Bueno, finalmente, doctor Elmer Montaña, y agradeciendo su participación a esta hora en Periodismo Libre, se ha producido la elección de Iris Marín como nueva defensora del pueblo en Colombia. Algo inédito, porque desde que se creó este cargo, esta institución en la Constitución Política del 91, no ha habido ninguna mujer defensora del pueblo. ¿Qué opina usted? ¿Cómo ve el perfil y las perspectivas de la nueva defensora del pueblo, que es una funcionaria ternada por el presidente Gustavo Petro, elegida por la Cámara de Representantes en esta semana? 170 votos tuvo. Las otras dos solo tuvieron 16 en total. Y que está en la tónica, pues, de darle, de reconocer la importancia, las capacidades, el liderazgo de las mujeres en nuestro país. Bueno, Luis Alfonso, yo creo que lo primero que la ciudadanía tiene que observar es que con esta terna presentada por el presidente Petro, él está cumpliendo una de sus promesas, que fue la de darle una mayor importancia y el lugar que se merecen las mujeres en este país. En lo que tiene que ver con la Fiscalía General de la Nación, presentó también una terna de 3 mujeres. Por ahí salieron algunas personas a cuestionar y a decir que el presidente debió haber sido un poquito más equitativo y haber permitido que al menos un hombre ingresara en esa terna. Pero Petro sabía muy bien que no era sino poner un hombre en una terna de 2 mujeres y a veces, por la historia machista de este país, elegían al hombre porque
para muchos funcionarios encargados de hacer ese tipo de elecciones, para muchos congresistas, las mujeres no tienen los méritos ni deberían asumir ese tipo de cargo. Entonces, Petro se cuidó muy bien de que eso no fuera a ocurrir y en la terna para fiscal puso 3 mujeres. Ahora tenemos a la doctora Luz Adriana Camargo, con todas las dificultades, obviamente, que ha tenido en el cargo, con todas las, con una fiscalía absolutamente desbordada, desprestigiada por las malas actuaciones de Francisco Barbosa y de Marta Janet Mancera, pero bueno, ahí la vemos que está tratando de sacar adelante la fiscalía. Y ahora terna para Defensoría del Pueblo, también a 3 ilustres abogadas. Yo la verdad no le conozco bien la trayectoria a la nueva defensora del pueblo, a la doctora Iris. Lo que sé es que ha sido una académica, fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional, fue también asesora del Gobierno Nacional de la JEP, fue asesora de Justicia, o sea que ha sido una persona conocedora de la problemática de los derechos humanos en nuestro país. Es una investigadora sobre esos temas. No va a llegar una neófita ni una politiquera a ese cargo, va a llegar una persona con el conocimiento suficiente para saber cuál es la situación de derechos humanos en Colombia, que es una de las tareas más importantes que debe cumplir la Defensoría del Pueblo como promotora y defensora precisamente de los derechos de todas las personas en nuestro país. Entonces, yo veo esto con, digamos, con mucho optimismo, Luis Alfonso. Se dijo que es que la señora había obtenido el apoyo de todos los partidos y entonces eso ya mucho que pensar, etcétera. Pero así se mueve la política. ¿Qué vamos a hacer? De pronto las otras 2 candidatas por su trayectoria y por su activismo político generaban más recelo en los sectores de derecha y terminaron estos sectores apoyando más bien a una académica. Pero bueno, esa es una de las realidades de la política, pero no podemos olvidar que fue ternada por el presidente. O sea que yo parto de suponer que el presidente de la República fue muy cuidadoso en la escogencia de las 3 candidatas. Y él mismo dijo que esas candidatas a la Defensoría del Pueblo eran candidatas con un perfil más académico y más de investigación y se había cuidado muy bien de no vincular a esa terna a quienes tuvieran, digamos, una trayectoria política que pudiera de alguna manera afectar su desempeño. De suerte que sí, estoy optimista y creo que este es un momento muy importante, Luis Alfonso, para que la Defensoría del Pueblo también le ande el camino y pueda llevar a cabo la labor que le corresponde, que es muy importante, por fuera de los lineamientos que ha venido trazando el actual defensor del pueblo, que como recordamos y recordaremos siempre, Luis Alfonso, durante el paro se puso del lado del señor presidente de la República, Iván Duque, y se puso del lado del señor ministro de Defensa, y recuerdo muy bien, Luis Alfonso, porque tenemos buena memoria los defensores de derechos humanos, que cuando la policía comenzó a asesinar manifestantes y se comenzaron a hacer esas denuncias tan graves, el señor defensor del pueblo estaba en una finca fuera de Bogotá, pasando de lo más rico, aprovechando pues que había ese desorden social en todo el país, y entonces el tipo dijo, no, pues si no hay trabajo me voy de vacaciones, cuando sí tenía en ese momento un gran trabajo que hacer la Defensoría del Pueblo, que debió haber sido la de defender a capa y espada a los manifestantes que de manera pacífica estaban saliendo a las calles. Hizo todo lo contrario, se puso del lado de los represores y bueno, ojalá que esta defensora corrija ese gravísimo error y trate de lavar en lo posible esa mancha que quedó para siempre en la Defensoría del Pueblo como consecuencia del comportamiento del señor defensor del pueblo. Que no haga politiquería como hizo el defensor, entre comillas, del pueblo saliente, y efectivamente cumpla con su función de defender los derechos humanos desde el Estado. Muchas gracias, doctor Elmer Montaña, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre. Gracias, Luis Alfonso. Un abrazo y muchos éxitos con este programa. Muchas gracias.